Jóvenes, buenos días. Estamos ya conectados para nuestra sesión 14 del día de hoy, martes 1 de julio. Quería confirmar si no estoy invadiendo el curso. Bien, sí, estamos ya nosotros nada más en el curso de habilidad verbal. Bien, jóvenes, el día de hoy nuestra sesión pues trata sobre lo que conocemos el mejor resumen, ¿no? La síntesis. Bien, y pues decimos sobre esto que la síntesis, voy a ampliar, no voy a poder ver el chat en este momento. Voy a ampliar nuestra pantalla para que ustedes puedan ver mejor el texto que les estoy presentando. Entonces, cuando hacemos una síntesis, hacemos un resumen, ¿no? Y la síntesis de un texto, pues, es la formulación de la idea principal más un compendio breve, un resumen muy breve de ideas que apoyen a la idea principal de manera fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que en un resumen está presente el tema central porque toda idea principal, dijimos la clase pasada, contiene, ¿no?, al tema central. Entonces, en un resumen está mencionado el tema central, la idea principal y un añadido de ideas que apoyan la idea principal de manera fundamental, esencial. Bien, entonces decimos nuevamente, la síntesis es un texto que expresa lo esencial, ¿no?, la idea principal, y debe ser breve, no es un comentario, no es una evaluación del texto. Muchas veces cuando se refieren a que hagamos síntesis, nos envían a elaborar, ¿no?, un resumen, a hacer el mejor resumen. ¿Y qué hacemos cuando redactamos un resumen? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe presentar? Hay que redactar con fidelidad, exactitud y claridad. Fidelidad, ¿qué quiere decir? Que represente lo que dice el texto, es decir, fiel al texto. No tergiversar, en lo posible evitar, pues, confundirnos con malinterpretaciones, ¿no? Entonces, buscamos que nuestro resumen tenga fidelidad, ¿no?, exactitud y claridad. Por claridad se entiende que la expresión de un solo punto principal por párrafo. Tratas un punto del tema central por párrafo, ¿no? Y tú vas desarrollando el tema central en diversos párrafos. Cada párrafo, un punto acerca del tema central, ¿no? Bien, porque ustedes saben que el tema central es la vértebra. Sobre eso se despliegan todos los demás párrafos. Todos los demás párrafos dicen algo de el tema central. El tema central está contenido en la idea principal, en las ideas secundarias, ¿no? Bien, hay que usar de manera correcta los signos de puntuación para evitar malinterpretaciones, malos entendidos, ¿no? Y pues nuestras ideas hay que presentarlas con orden. Y decíamos que también el texto debe guardar exactitud. Y la exactitud se refiere a la expresión de una idea de manera clara, de manera precisa, que no le puedas dar pie a nadie de que lo interpreten de otra forma que lo que tú quieres dar a entender, ¿no?
Por eso debe ser claro y preciso, para evitar malinterpretaciones del lector, ¿no? Porque si no hay exactitud, si no es claro, si no es preciso el lenguaje, nuestra redacción, ¿no? Si no es precisa la redacción, pues puede oscurecer y cambiar el sentido, ¿no? Cuando el otro lo lea. Tú que lo has escrito lo entiendes, sabes a qué te referías, ¿no? Pero el que lo lee no. Entonces hay que evitar malinterpretaciones usando un lenguaje claro y preciso. Bien, ¿qué más? Hay que tomar en cuenta las estrategias que ya hemos visto las clases anteriores, ¿no? Sobre las herramientas. Eh, Cuando hemos subrayado, debemos haber subrayado lo relevante, ¿no? Y eso nos ayuda. Aplicar la técnica de subrayado nos ayuda a elaborar un buen resumen. Si hemos identificado bien los conceptos centrales, también nos ayuda a elaborar un buen resumen. Bien, escribir solo puntos principales, porque en un resumen, si identificamos, si sabemos jerarquizar, ¿no? O sea, idea principal, idea secundaria, idea terciaria, cuando vas a elaborar un resumen, pues lo principal, sobre todo la idea principal tiene que estar, ¿no? Y obviamos otros asuntos del tema central. Y entonces hay que recordar que una síntesis no es un esquema, ¿no? Tampoco es una copia de las ideas que hemos subrayado, tampoco es un comentario, porque en la síntesis no se opina, no hay una opinión personal. Un resumen o síntesis es un texto que vamos construyendo, ¿no? Articulando en una narración la idea principal y algo que se diga sobre esa idea, algo que la apoye, ¿no? Una información que engloba el texto. Bien, chicos, vamos a ir a hacer un ejercicio que tienen ustedes allí en mano, en su material. Permítanme. ¿Qué es lo que nos piden? Que elaboremos un resumen. Les dejo el tiempo necesario que ustedes puedan trabajar ese texto y hacer un resumen. Bien, jóvenes, hay algo tal vez interesante, un momentito que podemos repasarla. Lo que dice su material, sintetizar el material es una técnica de estudio fundamental, así es. El que tiene la capacidad de sintetizar es porque ha comprendido un texto. Y cuando hacemos un resumen, pues está implicado lo siguiente, ¿no? Aclarar la estructura del texto, ¿no? Tema central, idea principal, ideas secundarias, ¿no? Captar lo esencial e importante del texto, saber qué contenido del texto se puede omitir, porque en un resumen no puede entrar todo, qué podemos omitir, ¿no? Si sabemos jerarquizar, si identificamos bien la idea principal, esa no la podemos omitir, ¿verdad? Entonces hay que jerarquizar ideas, reducir la extensión del texto y facilitar la memorización y el repaso. Bueno, esto facilita si nosotros mismos redactamos, ¿no? El texto, pues ya estamos, ¿no? Con esas habilidades. Eh, Ya, y lo que nos dicen acá son herramientas de síntesis, lo que habíamos visto, o sea, qué herramientas se utilizan que nos ayudan a sintetizar el esquema, la técnica de subrayado, el sumillado, identificación de palabras claves, ¿no? Muy bien, vayamos a hacer nuestro resumen. A ver, chicos, les dejo minutitos, trabajen por favor.
Bien, jóvenes, ¿cómo es su síntesis? ¿Se lo podrían escribir por el chat? Aquí, por ejemplo, si tuviésemos que haber subrayado, habríamos subrayado las matemáticas o las ramas de las matemáticas, ¿no? Y se nos dice que casi todas las ramas de las matemáticas son el resultado de un largo proceso histórico que se fue desarrollando a lo largo de décadas o siglos con el aporte de muchas personas, ¿no? Hasta allí hasta podríamos subrayar, ¿no? Casi todas las ramas de las matemáticas. Entonces, es resultado pues de un proceso muy largo donde han trabajado muchas personas, han intervenido, ¿no? En el desarrollo de las matemáticas. Y en el que suele ser muy difícil, entonces, por no decir imposible, señalar claramente un único iniciador. O sea, no podemos, es imposible decir quién podría haber sido, ¿no? El iniciador de las matemáticas, ¿no? Algo así como si hablamos de Hipócrates, el padre de la medicina, por ejemplo, sabemos, conocemos al iniciador. En el caso de las matemáticas, eh, es imposible, dice, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Entonces, por supuesto, dice, este es el caso, y dan como ejemplo, por ejemplo, de quién no podemos saber, sabemos que las matemáticas, digo, ya las ramas más antiguas, vamos a subrayar eso, las ramas más antiguas de las matemáticas, eh, y se remontan pues al Egipto antiguo, a la antigua Mesopotamia, ¿no? Son la geometría o el álgebra, ¿no? Y no se sabe quiénes son sus iniciadores. Más casi difícil de saberlo cuando esto eh, se trabajaba hace muchos años antes de Cristo en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia y en el antiguo Egipto, ¿no? También es el caso de las ramas más recientes, o sea, estamos hablando en los primeros siglos, ¿no? Muy antiguos, pero también estamos hablando de la rama del cálculo, ¿no? Por ejemplo, fue creado a finales del siglo XVII, ¿no? Y más moderno, ¿no? Pero tampoco conocemos con precisión o decir quién fue exactamente su iniciador, porque casi de manera simultánea e independiente, es decir, sin compartir, ellos no vivían, no se conocían, cada uno en el lado donde vivían, ¿no? Newton y Leibniz lo estuvieron desarrollando, ¿no? Pero dice acá, quienes en realidad le dieron forma a las ideas que ya muchos precursores habían estado investigando. O sea, no podríamos decir que sean los iniciadores, pero antes, mucho antes, no se sabe quién, ya venían trabajando. ¿Y qué hicieron Newton y Leibniz? Darle forma al cálculo. Bien, yo estoy resaltando ciertos detallitos. Sin embargo, y aquí hay una oposición. Bueno, no se puede saber nada quién es el iniciador, pero, ¿no? Sin embargo, parece que ahí sí hay un caso. La teoría matemática del infinito o teoría de conjuntos es el fruto del talento y de la imaginación de un solo hombre que la creó de la nada. ¿Quién fue? El matemático George Cantor, ¿no? Un matemático ruso-alemán, George Cantor. Entonces, de él sí se puede decir que hay un iniciador, ¿no? Entonces, a ver, jóvenes, preséntenme su síntesis por el chat. ¿Cómo sería la redacción?
abren el audio y lo dicen o lo presentan escrito, porque esto lo tenemos que desarrollar. A ver, podríamos decir así, y ustedes me corrigen. A ver, es imposible, ¿no? Definir con precisión, o definir, hay que ser lo más resumido posible, ¿no? Evitarnos muchas palabras. Definir quién es el iniciador, quién es el iniciador de las matemáticas o qué dice acá, iniciador. De las matemáticas o, como dice allí, de la rama de las matemáticas, de las matemáticas, de las matemáticas. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Debido a que es producto de un largo proceso histórico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más diríamos, jóvenes? Histórico. Ya. De un largo proceso histórico. Y ya se presupone cuando es un largo proceso histórico es que hay muchas personas han intervenido, ya se sobreentiende, ¿verdad? Eh, ya, ¿cómo introducimos lo de la geometría y álgebra? Puedo poner así, pasó o sucedió con la geometría, siempre, con la geometría, coma, álgebra, el álgebra y el cálculo, ¿verdad? Y cálculo, que no se sabe, ¿verdad? ¿Quién es el iniciador? Que se desconoce el iniciador, pero, ¿no? Pero no sucedió con la geometría álgebra cálculo que se desconoce el iniciador, pero no con la teoría de conjuntos. De conjuntos que tiene origen o que tiene origen con, ¿cómo se llamaba, chicos? George Cantor, ¿no? George Cantor. Ya está. Así quedaría, ¿no? ¿Están de acuerdo? Por el chat, chicos, participen. ¿Cuántos estamos aquí? A ver. Somos 47 personas, pero muy calladitas. Bien, ese sería nuestro resumen. Vamos ahora a hacer el resumen. A ver, chicos, no, yo no voy a hablar en plural. Tienen que hacer su resumen, ¿ya? Así es que los espero, vayan trabajando. Bien, jóvenes, a ver, acerca de la ilustración, nos habla este siguiente texto escrito por Kant en su libro Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Ahí los dejo. Eh, Trabájenlo, por favor.
Bien, chicos, a ver su resumen por el chat. ¿Puedo ver? Bien, ninguno de ustedes está trabajando, no lo quieren realizar. El texto está interesante, es en realidad una metáfora. Entonces lo podemos, tenemos que resumirlo con una interpretación, ¿no? Miren, lo que aquí dice es que la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad causada por él mismo. O sea, el hombre que quiere salir de la minoría de edad sale por él mismo. ¿Y qué quiere decir estar en minoría de edad? Miren lo que dice acá. La minoría de edad es la capacidad, lo voy a subrayar allí, es la incapacidad para servirse del propio entendimiento sin la guía de otro. Nos preguntábamos, ¿estamos nosotros en minoría de edad? No podemos nosotros desarrollar, servirnos de nuestro propio uso de razón, de nuestra inteligencia, de nuestro entendimiento, sin esperar que otro nos diga qué hacer o qué pensar, cómo actuar, y por eso hablan de minoría de edad, ¿no? Esa minoría de edad es causada por el hombre mismo, o sea, porque nosotros mismos queremos quedarnos como menores de edad, ¿no? Cuando la causa de esta no radica en una carencia de entendimiento, sino en una falta de decisión y arrojo para servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. O sea, nosotros nos quedamos como en minoría de edad porque nosotros queremos, porque no es porque no tengamos inteligencia, no tengamos entendimiento. Entendimiento aquí es la inteligencia, el uso de razón, el cual todos tenemos, todos somos seres inteligentes. Los hombres, todos los humanos, me refiero, porque humano, hombre, se refiere a varón y mujer, ¿no? Todos los seres humanos nacemos, todos, a menos que sea por ya un defecto, que no es en todos, nacemos con uso de razón, con inteligencia, ¿no? Y eso hemos dicho nosotros mismos que nos diferencia de los animales. Decimos que el ser humano es inteligente porque tiene entendimiento, tiene uso de razón, ¿no? Entonces, dejamos que otros nos digan qué hacer, ¿no? Cómo actuar, qué pensar, en quién creer, ¿no? Porque se los estamos dejando, no porque no tengamos la capacidad de pensar, de usar entendimiento, no tenemos carencia, no es que nos falte, ¿no? Lo que nos falta es decisión, ¿no? Para eh, servirnos de nuestra razón y que sea nuestra razón la que guíe nuestros actos, nuestros pensamientos, ¿no? Bien. Y esta era la consigna de la ilustración. Entonces, ¿de qué se refiere? ¿Cuál es la consigna de la ilustración? Que utilicemos nuestro entendimiento. Entonces, la pereza y la cobardía son las causas de por qué una gran parte de los hombres, de los seres humanos, luego de que la naturaleza los ha declarado libres, ya desde hace tiempo, de una dirección externa, no obstante, permanecen a gusto como menores de edad toda la vida, y de por qué les resulta a otros muy fácil convertirse en sus tutores. Es muy cómodo ser menor de edad. Gracias, Leandro. Gracias, Brisa. Están enviando sus resúmenes. Ajá. Es muy cómodo ser menor de edad, o sea, por flojera, por no pensar por nosotros mismos, por no ser valientes, ¿no? Por cobardía, dejamos que otros piensen por nosotros. Y por eso, en la antigüedad, ¿no? Cuando hacías libros, lo hacías solo citando autores, no lanzabas tu propia propuesta.
porque no querías pensar. A veces sea por temor, ¿no? Porque imagínense contradecir una doctrina de una autoridad en la religión cristiana, digamos en la época medieval, ¿no? Nos echaban a la hoguera, nos declaraban herejes. Entonces, por falta de valentía o por pereza, dejamos que otros piensen por nosotros. Y por eso les dicen que estamos en minoría de edad, ¿no? Porque en minoría de edad nosotros hacemos lo que nuestros padres nos indican hacer, ¿no? Y ellos nos involucran también en sus creencias y creemos en lo que ellos creen. Pero eso es en minoría de edad. Ya saben que cuando ya somos mayores, es más, ya en la época de la adolescencia ya están revelando, ahí está la valentía, ¿no? Porque están en la adolescencia, los chicos, las chicas, los jovencitos, están pues decidiendo su personalidad. Entonces se van enfrentando a lo que creen y luchando contra lo que les parece que no es correcto, ¿no? Entonces y entran a la mayoría de edad con su propio pensamiento, ¿no? Igual en el pensamiento general, en el saber humano, la actitud debe ser la misma, ¿no? Entonces, así es que surge la ciencia también, luchando en contra todas las creencias de la época antigua que permaneció en la época medieval, ¿no? La escolástica todavía estaba ahí presente en la época medieval. Cuestionar algo de los dogmas de la doctrina le costó la vida a muchos, ¿no? Pasa lo mismo esto en todo ámbito, ¿eh? Hay que pensar por nuestra cuenta, en nuestras propias, no sé, centros de trabajo, en nuestra propia aula, cuando ponemos cosas en la mesa para los acuerdos, ¿no? Así. Entonces, es muy cómodo ser menor de edad. Si tengo un guía espiritual que tiene fe por mí, de que me diga en quién creer, si tengo un médico que me juzga por mí, la dieta y así por el estilo, entonces no necesito esforzarme por mí mismo, no tengo necesidad de pensar cuánto solo puedo pagar. Otros asumirán la fastidiosa tarea por mí. Los tutores que se han apropiado buenamente de la supervisión se preocupan también de la gran mayoría de los hombres, de que la gran mayoría de los hombres piensen que el paso a la mayoría de edad, además de ser fatigoso, resulta también muy peligroso. Hasta nos meten miedo, ¿no? Esto es una metáfora, chicos. A ver, dice Leandro, la ilustración es una salida de la minoría de edad para usar su propio entendimiento. Sin embargo, hay gente que no tiene el valor de servirse por sí mismo y pagan a otros para que hagan la tarea de pensar por ellos y nunca salir de la minoría de edad, ya que ahí están a gusto. ¿Ya? Bien. La ilustración, la salida del incapaz de generar propio conocimiento sin la guía de alguien por él mismo. La pereza y cobardía es la causa de esta minoría de edad porque es más cómodo vivir a base del esfuerzo de otros que esforzamos y hacemos cargos de nosotros y nos hacemos cargo de nosotros mismos, ¿no? Muy bien. La ilustración es dejar de depender de otro para pensar y entender las cosas y hacerlo por nosotros mismos, dejando la comida de que lo haga un tercero por nosotros. En realidad, eso, por eso les decía yo que esto es una metáfora, en realidad lo que les está diciendo aquí Kant es eh, que si somos libres, ¿no? Eh, todo el conocimiento que hasta en ese momento imperaba o hasta nuestro momento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo aceptamos sin cuestionar? Nuestro entendimiento debe pensar es más, en cada opinión, por ejemplo, de los políticos, si nosotros estamos educados, ¿no? En esa habilidad de inferenciar, ya estamos viendo qué va detrás de cada palabra, cuál es el interés, por qué dice esto, ¿no? Por ejemplo, a eso se refiere. Entonces, no es que si todos pensáramos, si todos cuestionáramos el movimiento en la vida, en la historia del pensamiento, no solo sería diferente, porque los que estamos por pereza, qué sé yo, no quiero saber nada de política, por ejemplo, ¿no?
Entonces, estamos dejando que hay ciertas cosas están allí mucho tiempo ya como preestablecidas, como por ejemplo esto de la corrupción, ¿no? La estamos aceptando, no, pues sí, la política siempre es corrupción, pero siempre debe ser como estamos ocupados, imbuidos en nuestros propios asuntos, en nuestros propios problemas, en solucionar nuestros propios problemas, o también por cultura ya nos han, ¿no? Hecho que los fines de semana son para, no sé, pues, para disfrutar, ir, qué sé yo, a las fiestas, a celebraciones, ¿no? Y eso lo hace el sistema económico, ¿no? Las propagandas ahí están, ¿no? Que propagandizan, no sé, lugares de espectáculo, cosas así, ¿no? Entonces nos distraen, que no está mal ir a un espectáculo, ¿eh? No digo que nunca se vaya, pero eso nada más no pueden ser los fines de semana o eso nada más no puede ser nuestros pensamientos, porque lo que decidan nuestras autoridades están decidiendo, están haciendo nuestro destino y nuestra vida es corta. Entonces, ¿cuántos gobiernos han pasado? Y lo mismo, ¿no? O sea, porque tenemos esa pereza o cobardía de cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, si hay una convocación de protesta, pues es mínima, ¿no? Y la asistencia, pues no se siente. Por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, tenemos que avanzar porque a ver, 11:12 ya. En otras palabras, miren, yo les voy a escribir ya, un poquito en otras palabras, la ilustración aquí es el uso de nuestro entendimiento. No sé por qué, es el frío, chicos. De nuestro evento o razón en libertad, porque nosotros ahora somos libres, ¿verdad? Vivimos en democracia, a eso se refiere. Ya eres ser libre, ya estás declarado libre, ¿no? Libre de pensamiento, entendimiento o razón, voy a poner, ¿ya? Uso de razón en libertad. Ay, Dios, de verdad, no sé qué tiene, mis dedos están duros. Libertad, a ver, para no dejar que otros piensen por nosotros o nos indiquen qué hacer. Y no digo, una letra siempre se va metiendo. No dejar que otros piensen por nosotros o nos indiquen qué hacer. De repente nosotros pensamos mejor e indicamos por el bien de todos qué hacer, ¿no? O sea, no quedarnos sin dar nuestra opinión. De repente, el camino que planteemos nosotros puede ser el mejor y otro también puede lanzar y así llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, para que la sociedad avance, no se fosilice. Nos fosilizamos en las costumbres cuando hacemos de algo normal, cuando normalizamos las cosas. Bien. mm, Bien, chicos. Más o menos eso es lo que nos querrían decir, pero el resumen que han presentado sí está bien, ciñéndonos al texto. Yo ya le estoy haciendo como una interpretación porque el texto me lo están presentando como una metáfora, ¿no? Bien, bien, jóvenes, vamos avanzando en lo que nos toca antes que nos alcance el receso. Vamos a leer lo siguiente. Esto está, a ver, escrito por Asimov en su libro La formación de Francia. ¿Qué dice este texto? En el siglo XII, ustedes vayan resaltando ya palabras, esa debe ser nuestra costumbre, palabras claves, subrayando lo esencial al identificar, ¿no? O sea,
Vamos a dar una primera lectura y en la siguiente ya debemos saber qué debemos subrayar, ¿verdad? A ver, en el siglo XII, París comenzó a ser un centro del saber. Maestros y estudiantes afluían a París y allí se exponía y escuchaba el saber de la época. Como los libros eran escasos y costosos, la enseñanza consistía en que un profesor leía un libro a la muchedumbre reunida de estudiantes y luego lo comentaba. A veces, dos profesores se enzarzaban en una discusión en la que cada uno exponía sus propias teorías ante auditorios de estudiantes deleitados, una especie de partido de tenis intelectual. El más famoso de los primeros maestros fue Pedro Abelardo, nacido en 1079, en una familia de la aristocracia menor. Durante el reinado de durante el reinado de Luis VI, Abelardo fue un conferenciante enormemente popular. Los estudiantes afluían a él ávidamente, pues no solo era un fascinante orador, sino también moderno. Está en negrita. ¿Qué quiere decir moderno en este contexto? Argumentaba en la medida de lo posible de manera razonada en lugar de citar solamente a autoridades. En verdad, en su libro Sic et Non, sí y no, abordó 158 cuestiones teleológicas sobre las cuales citaba a autoridades. En todos los casos citaba a autoridades antiguas de las credenciales más impecablemente piadosas de cada lado y dejaba la cuestión sin resolver y hasta sin discutirla él mismo, sin proferir una palabra, por así decir, demostraba ampliamente la absoluta bancarrota intelectual que genera el citar meramente a autoridades. Pese a toda su brillantez, o a causa de ella, era un individuo desagradable, intelectualmente arrogante y sin consideraciones para los sentimientos de otros. En las discusiones, Abelardo se deleitaba en derrotar a otros, inclusive a sus propios maestros, con despreciativa facilidad, mediante una brillantez dialéctica que hacía que los estudiantes lo aclamasen y se riesen de sus adversarios. Fue apodado el rinoceronte indomable, que muestra cuál debe haber sido su efecto sobre los que se le oponían. Naturalmente, se hizo de muchos enconados enemigos entre aquellos de quienes se mofaba. Peor aún, Abelardo dio a sus enemigos la oportunidad que ansiaban cuando a la edad de 40 años se enamoró de Eloísa, una muchacha que tenía la mitad de edad que él y de quien era preceptor. Era hermosa e intelectualmente brillante, y tanto ella como Abelardo se comportaron con el género de romanticismo insensato que celebraban los trovadores. Sea como fuere, el tío de Luisa, furioso por esta relación amorosa de la que nació un niño, se vengó alquilando a unos rufianes para que capturasen a Abelardo y lo castrasen. En lo sucesivo, Abelardo fue un hombre acabado que deambulaba de monasterio en monasterio, acosado por sus enemigos, el principal de los cuales fue Bernardo de Claraval. Las concepciones místicas de Bernardo eran diametralmente opuestas a la confianza de Abelardo en la razón, y Bernardo era tan disputador y arrogante como Abelardo, y mucho más poderoso y peligroso. Finalmente, Bernardo triunfó e hizo que las obras de Abelardo fueran declaradas heréticas. Habría hecho juzgar formalmente a Abelardo por herejía y quizás había logrado hacerlo ejecutar, pero Abelardo murió en 1142 antes de que se efectuase el juicio. Antes de morir, Abelardo escribió una autobiografía, La historia de mis desventuras,
la primera obra importante de este género desde la autobiografía de San Agustín, escrita 7 siglos antes. Después de la muerte de Abelardo, Eloísa, que nunca dejó de amarlo, lo hizo enterrar. Y cuando ella murió en 1164, fue enterrada junto a él. Muy bien. Bien, chicos, interesante el texto, que es lo que nos quiere mostrar. Mire, estoy pensando ahora que en este ciclo están presentándonos textos con una temática en realidad, ¿no? Una temática que desarrollan todos los textos. Ahorita nos presentaron, cuando hacíamos el resumen, por ejemplo, esto de la ilustración. ¿Y qué quiere decir la ilustración? Piensa por tu cuenta, ¿no? Cuestiónalo todo, piensa por tu cuenta, ¿no? Y, y acá están enlazando esta idea. ¿Por qué decían que Abelardo era no solamente un fascinante orador, sino también moderno? ¿Cómo empieza y cómo entraron, con qué pensamiento entraron a la época moderna? Cuestionando todo lo anterior, ¿no? A la época medieval, las creencias, las doctrinas, ¿no? Y entonces se disparó la ciencia, porque la ciencia lo que busca es la verdad, pero la verdad de lo que se observa, de tu entorno, ¿no? No se discute en ciencia sobre dogmas, sino sobre la realidad. Bien, entonces nos dicen que París, miren, hablan de París, comenzó a ser un centro del saber. Deducción, inferencia, por eso será que le llaman la ciudad luz, ¿no? Allí empezamos a despertar nuestro saber, nuestro pensamiento. Los libros en esa época eran escasos y si habían eran muy costosos, ¿no? Estamos hablando que ya no es la imprenta como ahora, ¿no? Y ahora ni siquiera se imprimen, ahora todo lo tienes en acceso a un clic con el internet. Miren todo lo que va cambiando, ¿no? Entonces, lo que hacían los maestros era, pues, acudir a un lugar, ¿no? Igual los estudiantes afluían ahí en París, donde se exponía, ¿no? Se leía, dice, un libro, el profesor leía el libro y comentaba, los estudiantes escuchaban, y allí también se desataban las polémicas sobre, ¿no? Sobre los temas de ese libro o las ideas de ese libro, del autor, ¿no? Y dentro de esas discusiones entre maestros o alguien del público, ¿no? Se desataban interesantes, pues, un movimiento intelectual, pues, ¿no? Y el más famoso de esos maestros, dice, era Pedro Abelardo. Quiero dejar resaltar algunas cositas. Y Pedro Abelardo tenía era claro, brillante, muy inteligente, muy perspicaz, muy intuitivo, ¿no? Y muy famoso por eso, porque vencía a todos sus opositores, a todos sus polemizadores, a todos los que en ese lugar donde afluía tanta gente a saber y conocer, a aprender, a discutir, a conocer, ¿no? O a recibir clases, digamos, pues resaltaba Pedro Abelardo por esa característica. Nadie lo vencía en la polémica. Además era un retórico, hablaba muy bien, ¿no? Y era pues fascinante y cada vez que él iba a estar en la polémica o en la lectura del texto, pues había mucha más afluencia de los estudiantes. ¿No? Era fascinante, dice, ¿no? Bien. Entonces, los estudiantes afluían, dice, a él ávidamente, pues no solo era un fascinante orador, sino también moderno, tenía pensamientos modernos.
argumentaba en la medida de lo posible de manera razonada, ¿no? Aquí no nada de utilizar falacias para vencer al enemigo, sino razonamiento lógico, ¿no? No solo citaba pues autoridades, Aristóteles dijo, Platón dijo, y no, como un intelectual así de biblioteca, ¿no? Sino de manera razonada, argumentando, ¿no? Sin falacia, sin acudir a autoridades. Bien, argumentar citando autoridades también son falacias, ¿no? Ya lo hemos visto. O sea, si vamos a solamente apoyarnos y sin nosotros pensar por nuestra cuenta, ¿no? Porque lo dijo Aristóteles, ¿estará bien? Bien, entonces, chicos, ya los dejo con su receso. Yo voy acá subrayando, regresamos y respondemos las preguntas. Ahí los dejo. Pueden ir a su receso, chicos. Bien, jóvenes, estamos de regreso. Pues vamos a responder a las preguntas de nuestro texto. Por sus características, el texto podría ser catalogado como, a ver, pregunta uno, chicos, sus respuestas al chat, por el chat. Bien. Por el chat sus respuestas, por favor, para agilizar. Muy bien, Ruth, gracias. La E, la semblanza de un pensador medieval muy influyente. La D, dice Brisa, un escrito totalmente apologético acerca de Abelardo. A ver, por sus características, el texto dice se podría catalogar como eh,
A ver, para que sea apologético quiere decir, hacer apología quiere decir defender o apoyar, ¿no? Entonces, este es un texto básicamente informativo, no hay posición personal, ¿no? No hay una posición personal que diga que para pensar que se está apoyando a Abelardo. Lo que sí está haciendo notar que la imagen de Abelardo como un pensador medieval influyente porque recuerden, yo justo destacaba acá con unas letras verdes, no sé si se nota ahí, no tengo más colores aquí que me den más opciones, que sean más claras. Cuando él iba a disertar o polemizar o exponer sus ideas al público en el centro de París, pues quienes acudían de manera así numerosa, una muchedumbre, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Fascinados, dice, los estudiantes de acá deleitados. Los estudiantes afluían a él ávidamente. Los estudiantes lo aclamaban, ¿no? Entonces, allí, y no solamente bueno, se dice a los estudiantes a los que iban allí a ese lugar a aprender, ¿no? Por eso, estudiantes. Entonces, sería la semblanza de un pensador medieval muy influyente. Bien. La respuesta. 2. El sentido contextual de la palabra moderno es alguien tolerante. Un tolerante, por ejemplo, es un democrático. Anticlerical va contra la doctrina del clero, que sería la iglesia en esos tiempos, ¿no? Consecuente es alguien que dice y hace lo que dice, ¿no? Si piensa de una manera, actúa de esa manera. Un libre pensador es, ¿cómo diríamos? Tiene su propia opinión, ¿no? Independientemente de lo que diga una autoridad. Una autoridad, por ejemplo, en filosofía es Aristóteles en esa época, ¿no? Independientemente de lo que diga Aristóteles, digamos, él tenía su propio pensamiento. Independientemente de lo que decía la tradición en esos tiempos, porque todos en una época pensamos de una manera determinada, no todos, bueno, la mayoría a veces cuando no cuestionamos, asumimos cosas como verdades, pero simplemente son cosas tradicionales, ¿no? Independientemente de la tradición, independientemente de lo que ya está preestablecido, ¿no? Tenía él su propio pensamiento crítico, ¿no? A eso se llamaba libre pensador. Bien. Y sofisticado, diríamos, en este contexto, el significado sería, ¿cómo diríamos? Técnicamente avanzado, ¿no? Avanzado. ¿Cuál sería acá? En este contexto, ser moderno para Abelardo, porque cuando estamos a portas de entrar a ¿no? En la época de la Ilustración, entrar a la modernidad, digamos, lo hacemos cuestionando, ¿no? Pensando por nuestra cuenta. Aquí es libre pensador. Tiene un criterio propio, un pensamiento propio, al margen del medio donde vive, donde pues prima lo tradicional, lo ya preestablecido, las normas, lo que se... Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad, chicos? 3. Es posible inferir que la postura intelectual de Bernardo de Claraval, el que era el enemigo, al final del texto nos hablan de Bernardo de Claraval, uno de sus enemigos de polémica, ¿no? De polendas ahí en el centro de París. Dice acá, las concepciones místicas de Bernardo eran diametralmente opuestas. Sí,
Abelardo era un libre pensador, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Bernardo? Eran dice, diametralmente opuestas a la confianza de Abelardo en la razón. Abelardo apelaba a la razón, a pensar, a tener pensamiento crítico siempre, ¿no? Y Bernardo era tan disputador, o sea, polemista y arrogante como Abelardo también, tenía su conocimiento, ¿no? Y pues le gustaba polemizar. Y era tan arrogante como Abelardo, pero, ¿no? Y mucho más peligroso y poderoso. Abelardo solo pertenecía a la aristocracia menor, sería como la clase media ahora, ¿no? Claro, no hay mucho poder, pero si fuese de la clase alta, podría ser. Estoy intuyendo, ¿no? De repente eso era Abelardo, digo, Bernardo. Entonces, es posible inferir que la postura intelectual de Bernardo de Claraval incitaba a los parisienses a empezar una brutal cruzada contra el Islam. Eso no podemos deducir tampoco del texto, ¿no? No hay nada que nos diga eso. Representaba la tolerancia de algunos sectores del cristianismo católico, la tolerancia, yo diría intolerancia, porque se le acusó a Abelardo, lo llevó a juicio, que más bien no llegó a sentencia porque él murió antes, Abelardo murió antes. Dice acá, y por eso tenía el poder y era peligroso, miren lo que habían hecho. Había hecho él, Bernardo triunfó e hizo que las obras de Abelardo fueran declaradas heréticas. Herética quiere decir como que Abelardo era un hereje, ¿no? Por lo que había escrito. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Mm? Entonces él, sí, como tenía un pensamiento diametralmente opuesto a Abelardo, Abelardo era de pensamiento moderno, que decía que pues, hay que pensar, hay que cuestionar todo, ¿no? Y en cambio, pues él no sería, porque para declarar herético algo es que él seguía la doctrina medieval, ¿no? Era escolástico todavía. Por más brillante que tuviese mucho conocimiento. Bien, entonces, ¿representaba la tolerancia de algunos sectores del cristianismo católico? No, porque hizo que declararan hereje los escritos de Abelardo. C. Mm, lo conduciría a él mismo a incurrir más tarde en una abominable herejía, su postura intelectual. A quien quería que lo declaren hereje era Abelardo, ¿no? D. Defendía ardorosamente los oscuros intereses de una cofradía religiosa. Eso podemos inferir ello. Del texto no hay nada que nos haga agarrarnos, cogernos para inferir esto, ¿no? La E es la última que nos queda. ¿Compatibilizaba mucho más con la escolástica que la de Pedro Abelardo? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque hizo que sus escritos fuesen declarados heréticos, ¿no? Es decir, contra la doctrina de esos tiempos, de, de la época medieval, pues, ¿no? Sí, es la E. Vamos por la 4. Respecto de Pedro Abelardo, es incompatible sostener que, a ver, busquemos lo falso. Era un pensador sumamente perspicaz, sí, muy intuitivo, muy brillante. ¿Afectado de una pedantería? Sí, pues era arrogante. Eso es compatible. El mote, el apodo de rinoceronte indomable se debía a su extrema indocilidad, a ser indomable, que no era dócil. ¿Mm? Esto parece que no es cierto, ¿no? Porque no era porque fuese indomable o invencible, ¿no? Sino, y acá creo que lo he resaltado justo buscando, dice rinoceronte indomable, que muestra cuál debe de haber sido su efecto sobre los que se oponían. ¿El efecto de qué? De que los ridiculizaba, de que los vencía a todos, ¿no? Incluso a sus maestros.
con despreciativa facilidad mediante una brillantez dialéctica. Brillantez dialéctica quiere decir la argumentación en contra, pero de manera brillante, de tal manera que no le ganaba a nadie polemizando, ¿no? Dialéctica es pues polemizar, ¿no? Entonces, era por eso. Que no había nadie que le hiciera quedar mal porque a nadie pudo vencerle, ¿no? Ni siquiera Bernardo, que se supone era un gran polemista, ¿no? Ni siquiera él. Lo que hizo fue más bien dañarlo, haciendo que, uno ha querido incluso que lo maten, ¿no? Porque si tú haces declarar en esos tiempos de la época medieval que sus escritos eran heréticos, herejía, pues era para que lo echen al fuego, ¿no? No al libro, a él, pero falleció antes. No sabemos cuál hubiese sido la sentencia. Bien, los últimos días de su existencia fueron vividos en calidad de eunuco, sí, lo fue castrado. Eso es compatible. D. ¿Su autobiografía es considerada un hito en el desarrollo de este género? Sí, también lo dice ahí el texto. Lo dice, si desean lo retrocedemos. No lo subrayé, digo, no lo resalté, pero ahí lo dice. Estaba resaltando para las respuestas. Mm, escribió la historia de mis desventuras, su autobiografía antes de morir, la primera obra importante de este género desde la autobiografía de San Agustín. ¿Ya? Eso está ahí, expreso y escrito, lo dice el texto, así que un hito en el desarrollo de este género, la primera, pues, ¿no? ¿Se trataba de un magnífico pensador y polemista de la época medieval? Efectivamente. Entonces, buscábamos lo incompatible. Yo resalto siempre lo que nos pide la pregunta. Entonces, sí, la B. Esto no es cierto. 5. Se colige del texto que tras el ultraje que sufrió Abelardo de parte del tío de Eloísa, sus enemigos experimentaron. De hecho, si se granjeó enemigos porque lo ridiculizó, pues cuando lo castraron, pues habrían disfrutado. Muy bien, fruición. Fruición es gozar, ¿no? Disfrutar es un goce. Bien, sí, sí, sí. 6. Se desprende que Sic et Non es una obra en la que Abelardo goza agraviando ferozmente al tío de Eloísa. No, ahí lo que dice es que él cita a, mejor lo leemos textualmente, chicos. Dice aquí, en su libro Sic et Non abordó 158 cuestiones teológicas. En la época medieval más se estudiaba la teología, sobre las cuales citaba a autoridades, ¿no? Citaba a todos los autoridades, todos los especialistas en teología, ¿no? Entonces su libro era puras citas, puras citas. En todos los casos citaba autoridades antiguas de las credenciales más impecablemente piadosas de cada lado y dejaba la cuestión sin resolver. Lo citaba, pero él no comentaba nada de esas citas, nada. Las citaba nada más, sin proferir una palabra, por así decir. Demostraba, al no comentar él la cita de cada autoridad, de cada especialista que citó en su libro, demostraba ampliamente la absoluta bancarrota, es decir, el fracaso, lo estéril, ¿no? Que es hacer ese tipo de eh, textos, ¿no? Bien, pues, él era más brillante, ¿no? Eso lo hizo para demostrar eso, lo improductivo que es citar y citar y citar y citar lo que otros dicen, a los que le llamamos especialistas, ¿no? Y hacer, pensar y hacer lo que ellos, a los que le decimos especialistas, dicen, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La C, y eso también está, la C, chicos, ¿no? Evidencia su formidable brillantez intelectual, pues. El no seguir lo que las autoridades dicen, ya que ni vale la pena comentar, es decir, es improductivo, totalmente estéril, ¿no?
Bien. 7. Si Abelardo no hubiese sido un consagrado polemista, si no hubiera sido pues famoso, aclamado, consagrado, conocido como un gran polemista, un dialéctico, ¿se habría hecho de más enemigos? No, porque se ha hecho enemigo por polemizar y ridiculizarlos, vencerlos en el debate. El estudiantado no habría podido salvar su perspicacia, sí, pues, porque ellos lo aclamaban por la brillantez, ¿no? Era brillante como con argumentos destruía a su oponente, con argumentos, no con falacias. Podría ser la B, ¿ah? La C, ¿la joven Eloísa no se habría fijado en un hombre como él? No creo. Eloísa era su alumna, ¿no? Él era su preceptor, dice el texto. Preceptor es su maestro, ¿no? Em, Se enamoraron ellos, ¿no? Y tanto se amaron que fue Eloísa quien lo enterró, y después que se enterró, fueron Eloísa también, cuando murió, mejor dicho, eh, se enterró, lo enterraron junto a él, ¿no? D, sus maestros lo habrían ayudado con clases de retórica, si no hubiese sido considerado polemista. Él era un retórico. Bernardo nunca lo habría considerado un rival digno de él, si no hubiera sido un consagrado polemista. No sería una consecuencia, ¿no? Válida. Sería la B. El estudiantado no habría podido celebrar su perspicacia, ¿no? Porque en el contexto de las polémicas, ¿no? Que Abelardo, gracias a su, digamos, capacidad para avasallar con todos sus rivales, argumentando, porque era muy brillante en eso, muy perspicaz, pues se convirtió en un admirado maestro, ¿no? Del centro de París. Sí, 8. Ahí no, ahí nomás. 7 preguntas. Bien, chicos, vamos a leer juntos. Creo que una primera leída y responder porque no nos queda mucho tiempo. Está interesante los textos, están muy bonitos y siempre es bueno entender, ¿no? Muy bien todo lo que se dice. Dice, muchos consideran, ¿cómo es? Muchos pueden considerar que la inteligencia artificial IA y la educación son rivales, sobre todo a raíz de la popularidad que han ganado algunas plataformas como ChatGPT, un chatbot que facilita la producción de ensayos completos sobre diversos temas. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene el potencial de reconfigurar los fundamentos básicos de la educación, la docencia y el aprendizaje, siendo un avance que se ha calificado por otros expertos como el más importante desde la aparición del Internet. Esta tecnología cambiará la forma en que los estudiantes aprenden, cómo los profesores enseñan y cómo evolucionan las instituciones educativas. Un reto muy importante es lograr sumar la inteligencia humana y la IA para unirlas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Al final, la cuestión va a estar entre aquellos que quieran o no puedan hacerlo porque no tienen acceso. Ahí estará la brecha. Hay que hacer una simbiosis entre lo humano y lo tecnológico para poder sacar el mejor provecho de estas máquinas. El debate es sobre cómo enseñamos y cómo se aprende en esta era de la inteligencia artificial. En la actualidad, con la IA tenemos generaciones, disculpen, en la actualidad con la IA tenemos generación de contenido educativo en texto, audio, video, imagen y presentaciones con la suficiente calidad para que un profesor lo pueda utilizar como recurso educativo y no se distinga si se utilizó la IA. ¿Cómo va a influir la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
¿Qué competencias deben tener para que esta sociedad que estamos construyendo, para esta sociedad que estamos construyendo? Desde la perspectiva del profesorado, se abordó cómo la inteligencia generativa puede ser una herramienta para enriquecer el contenido del curso y ofrecer metodologías de enseñanza más interactivas y atractivas. En cuanto a los estudiantes, algunos aspectos positivos que utilicen la IA se encuentran en el desarrollo de competencias digitales, mayor productividad y acceso a recursos innovadores. Aquí está, si bien está tomado del texto titulado Educación, ventaja y riesgos de la inteligencia artificial generativa en el aula. Eh, Me parece que aquí no lo ve como un riesgo, como dice el título del, del texto del cual ha sido extraído este fragmento, sino más bien lo ve como que muy positivo, ¿no? Que va a aportar mucho a la educación y que lo que hay que hacer es sumar la inteligencia humana con la inteligencia artificial, ¿no? Unirlas en el proceso del aprendizaje para hacerlo pues más productivo, digamos, ¿no? No lo ve, como dice acá, se cree que hay una rivalidad, ¿no? Entre la inteligencia artificial y la educación, pero no es así, al contrario, hay que juntarlos para sacar un mayor provecho. Vamos al texto B, que dice: el uso de la IA en la educación, decidir el futuro que queremos. Ese es el título del fragmento del artículo donde se ha extraído este fragmento. Dice, a ver, ¿en qué consiste la polémica? Dice, las herramientas de inteligencia artificial IA se están implantando rápidamente en los sistemas educativos de todo el mundo. Aunque estas proporcionan grandes oportunidades para mejorar y ampliar el aprendizaje, su despliegue rápido representa también determinados riesgos. Se suelen utilizar sin marcos normativos requeridos que protejan a educandos y docentes y garanticen de este modo un enfoque centrado en el ser humano a la hora de utilizar las tecnologías en la educación. Los beneficios que la tecnología puede proporcionar permanecen en gran medida en el ámbito de la esperanza y la expectativa. Aún no existen pruebas sólidas que permitan afirmar que aplicaciones de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT mejoran los rendimientos en el aprendizaje. La IA se suele considerar como una herramienta que permite crear experiencias de aprendizaje personalizadas. Confiamos en este potencial, pero también creemos que la educación es un esfuerzo colectivo y social. Los centros educativos son el lugar donde los niños socializan y aprenden a convivir. Las ventajas que proporciona la IA no siempre merecen la pena. Por ejemplo, no hay duda de que los sistemas de la IA pueden leer y responder al trabajo de los estudiantes con mayor rapidez y eficacia que los docentes en carne y hueso. Pero, ¿qué pasa con la calidad de estas respuestas? Tenemos que plantearnos de manera abierta preguntas tan difíciles como: ¿debería utilizarse la IA para decidir las admisiones universitarias? ¿Para leer y anotar los trabajos de los educandos? ¿Para indicarles sus puntos fuertes y débiles? ¿Para ayudar a los estudiantes mientras examinan, como ocurre ahora con las calculadoras y los procesadores de texto? La madre de todas estas preguntas es quien decide qué y con qué propósito. La tecnología no es neutral y debe ser dirigida por nuestro albedrío, por nuestra libertad, por nosotros, ¿no? Pregunta 1. Ambos textos convergen en qué coinciden: en reconocer que la inteligencia artificial en el ámbito educativo
Es una pregunta clásica cuando es polémica, ¿eh? Ha generado un debate importante sobre en dónde va el debate, si se implementa, si se debe implementar o no, y cuáles son los efectos en los procesos de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? El texto A se centra en el potencial, ¿no? Y la necesidad de adaptarnos, ¿no? Y el texto B, pues, está advirtiendo que podría, de los posibles riesgos, ¿no? Y todavía, ¿no? De la falta de pruebas sólidas sobre la eficacia del uso de la inteligencia artificial. Bien. Dos, en el texto A, la expresión sumar la inteligencia humana y la inteligencia artificial sugiere principalmente la necesidad de integrar las capacidades únicas de los humanos y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia educativa, ¿verdad? Porque miren lo que dice acá, si lo había subrayado. mm, Dice, un reto importante es lograr sumar la inteligencia humana y la IA. ¿Para qué? Para unirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una complementa la otra. La inteligencia humana es, como dice aquí en la alternativa, ¿no? Una capacidad única. La inteligencia artificial no podría superar la inteligencia humana, ¿no? Es la inteligencia humana la que ha creado la inteligencia artificial. Bien, y lo que necesitamos es, pues, integrar inteligencia humana e inteligencia artificial para mejorar la experiencia educativa. 3. Se infiere del texto B que la preocupación principal de su autor respecto a la implementación de la IA en la educación radica en, a ver, nos piden inferir, de acuerdo al texto B. ¿Por qué tiene una preocupación? O sea, no está en contra de la IA, ¿no? El texto B no está en contra, pero hay algo que le preocupa que necesitamos aclarar, ¿no? Dice el texto B. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Lucía. La falta de pruebas concretas sobre su efectividad, ¿no? Si es efectivo o no, si podría ser un riesgo o no, ¿no? Y esto para mejorar el aprendizaje. Bien. 4. Considerando la postura del texto A, es compatible afirmar que la aparición de plataformas como Chat, GPT o GPT es vista como, gracias Ronald, Gonzalo, Lucía, Daniela, sí, es la B, una herramienta, claro, que puede ser valiosa si la integramos, ¿no? Adecuadamente en el proceso educativo para enriquecerlo. Así es, sería beneficioso. 5. A partir de lo expuesto en el texto B, si no se establecieran marcos normativos claros para el uso de la IA en la educación, ¿qué pasaría? Ujú. Y como les decía, el texto B no es que esté en contra, pero menciona explícitamente la falta de marcos normativos, ¿no? Como un riesgo asociado a la rápida implementación de la IA en la educación. ¿Y esto a qué podría llevarnos? A usos no regulados que podrían ser perjudiciales, ¿no?
A ver, ¿se produciría una disminución en el gasto público? No, porque más bien hay que emplear un tiempo que especialistas tengan que hacer, ¿no? Estos marcos normativos, ¿no? B, ¿habría garantía de que la inteligencia artificial se use siempre de manera ética? ¿Habría garantía? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? No habría garantía de que el uso de las tecnologías tenga un enfoque humanista. Si no se establecieran, si no vamos a tener marcos normativos claros para el uso de la inteligencia artificial en la educación, no habría garantía del uso, de que el uso tenga un enfoque humanista, es decir, esté centrado en el beneficio, ¿no? Del hombre. A ver, la de, ¿se produciría un aumento automático e inmediato en la calidad de enseñanza? No, esa no es una consecuencia así necesaria de eso. ¿Habría una colaboración más estrecha entre los gobiernos y la industria de la IA? Siguiendo el texto, siguiendo el tema, ¿no? Se supone esto es para la mejora de la enseñanza, la mejora de la educación, ¿no? Y esto tiene que ver en la educación del hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces, no habría garantía, si no hay normas, no hay un marco normativo, no habría garantía de que el uso de las tecnologías tenga, pues, un enfoque donde prime, ¿no? El beneficio al hombre. Bien, vamos a la siguiente lectura. Eh, a ver, ¿hasta qué hora es nuestra clase? Hasta las 2:35. Nos quedan 20 minutos nada más. Leamos. El texto ha sido extraído de el libro La ciencia, su medio y filosofía de Mario Bunge. Dice, es dogmático favorecer la extensión del método científico a todos los campos del pensamiento y de la acción consciente. Planteamos la cuestión en términos de conducta. El dogmático vuelve sempiternamente sus escrituras sagradas o profanas en búsqueda de la verdad. La realidad le quemaría los papeles en los que imagina que está enterrada la verdad. Por esto elude el contacto con los hechos. ¿Ya? En cambio, para el partidario de la filosofía científica, todo es problemático. Para el partidario de la filosofía científica, todo es problemático. Todo conocimiento fáctico es falible, pero perfectible. Y aún las estructuras formales pueden reagruparse de maneras más económicas y racionales. Más aún, el propio método de la ciencia será considerado por él como perfectible, como lo muestra la reciente incorporación de conceptos y técnicas estadísticas. Por consiguiente, el partidario del método científico no se apegará obstinadamente al saber, ni siquiera a los medios consagrados para adquirir conocimiento, sino que adoptará una actitud investigadora. Se esforzará por aumentar y renovar sus contactos con los hechos y el almacén de las ideas, mediante los cuales los hechos pueden entenderse, controlarse y a veces reproducirse. No se conoce otro remedio eficaz contra la fosilización del dogma religioso, político, filosófico o científico que el método científico, porque es el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos. El creyente busca la paz en la aquiescencia. El investigador, en cambio, no encuentra paz fuera de la investigación y la disensión. Está en continuo conflicto consigo mismo, puesto que la exigencia de buscar conocimiento verificable implica un continuo inventar, probar y criticar hipótesis. Afirmar y asentir es más fácil que probar y disentir.
Por esto hay más creyentes que sabios, y por esto, aunque el método científico es opuesto al dogma, ningún científico y ningún filósofo científico debieran tener la plena seguridad de que han evitado el dogma. De acuerdo con la filosofía científica, el peso de los enunciados y por consiguiente su credibilidad y su eventual eficacia práctica depende de su grado de sustentación y de confirmación. Si, como estimaba Demócrito, una sola demostración vale más que el reino de los persas, puede calcularse el valor del método científico en los tiempos modernos. Quienes lo ignoran íntegramente no pueden llamarse modernos, y quienes lo desdeñan se exponen a no ser veraces ni eficaces. Bien, está interesante y como ustedes ven, la temática es esto, ¿no? El momento en que es el despegue, ¿no? Hacia la modernidad, cuestionándolo todo, buscando observar, buscar las verdades en la realidad y no en los textos sagrados, ¿no? El despegue de la ciencia. Vamos por las preguntas. La palabra sempiternamente. Esta palabra en algún momento la leí por primera vez en mi vida, en uno, si no me equivoco, es en el texto El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Era al Gabonal como que se le veía un sempiterno dictador, ¿no? Abusivo. Y sempiterno es alguien que tiene un origen, pero no, algo que tiene origen y no tiene fin, sempiterno, eternamente, ¿no? Que durará siempre, que habiendo tenido principio, no tendrá fin. Entonces, la palabra sempiterno, ¿qué connota? La pregunta es, ¿qué connota? Porque si me hubiesen dicho, ¿qué denota? Habríamos respondido que es eternidad. Pero no nos están pidiendo denotación, sino connotación. En este contexto, en esta lectura, sempiternamente, que y está haber citado en este contexto. El dogmático vuelve sempiternamente, siempre, 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 ¿no? A sus escrituras sagradas o profanas. ¿Para qué? Buscando la verdad. El dogmático, el creyente, siempre va a ir a sus escrituras sagradas para buscar la verdad, ¿no? Sempiternamente, en este contexto es como que tercamente, ¿ya? Tosudez. Bien, obstinadamente y no va a querer pues abrir, buscar la verdad en otro lado, como observando la realidad, por ejemplo, ¿no? Dos, el término fosilización, ¿qué sugiere? ¿Qué cosa es en este contexto? El dogmático vuelve al aspecto sagrado para buscar la verdad. Y aquí dice, no se conoce otro remedio eficaz contra la fosilización del dogma, ¿no? Religioso, político, filosófico, científico, porque el dogma no es solamente pues la creencia en Dios o la Biblia, es la doctrina, lo que se dice, por ejemplo, en un momento, a veces lo que afirma un científico, una tesis, una teoría, y todos lo asumen, ya casi sin cuestionar, sin volver a verificar, ya se torna como un dogma, como si fuese una verdad absoluta. Y en ciencia no hay verdades absolutas, todo es abierto para que cualquiera pueda confirmarlo o refutarlo, ¿no? Entonces, la focalización del dogma, ¿cuál es el remedio? Seguir el método científico, porque es el único procedimiento que no pretende dar resultados definitivos. Si da resultados definitivos, es decir, absolutos, después de esto no hay otra verdad, eso no es científico, eso es un dogma, ¿no? Entonces, la fosilización aquí en este contexto, ¿qué sugiere?
pues arraigo, algo que se fije en esa idea y de esa idea no quieren cambiar. Allí se plantaron, digamos, ¿no? Se fosiliza nuestro pensamiento. Que ya no sería pensamiento, porque nuestro pensamiento siempre debe ser activo. Bien. 3. El tema central del texto es, ahora recién nos preguntan qué es el texto. Digo, ¿de qué trata el texto? ¿De qué es el texto? ¿De qué va el texto? Ujú. Si no me equivoco, lo acaba de decir Brian. No, 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 no. Pero es la B. Estamos hablando del carácter antidogmático del método científico. Sobre esto va la polémica y nos dice que el método científico es antidogmático porque es el único, pues, que no pretende dar resultados definitivos, ¿no? Y tampoco se apega obstinadamente, sempiternamente, ¿no? a un dogma. 4. No se condice con el texto afirmar que el científico, es decir, incompatible, vemos lo incompatible acerca del científico. ¿Problematiza el conocimiento fáctico? Sí. El problema es sobre los hechos, sobre la cosa que ve, ¿no? De lo que se ve, del entorno, de nuestra realidad. B. Asume que toda teoría es perfectible, el científico, también, ¿no? Esa es la postura. C. No corre el riesgo de asumir dogmas, lo dicen arriba, y dice acá, a ver, creo que lo había subrayado. Acá, dice, aunque el método científico está en el tercer párrafo. Digo, segundo párrafo al final. Aunque el método científico es opuesto al dogma, ningún científico y ningún filósofo científico debieran tener la plena seguridad de que han evitado todo dogma. Entonces, esto sería incompatible. Podrían ellos también estar corriendo y asumir dogmas. Es más, ¿cómo es eso de que yo voy a decir si en algún momento he llegado a un resultado definitivo? También estaría cayendo en ser dogmático. La ciencia, ahí no hay verdades absolutas. Son verdades que funcionan en un determinado momento y cualquier individuo especializado puede llegar a confirmar y entonces puede ser vigente la teoría o puede refutarla, ¿no? Demostrar que no es, y entonces se cambia, se perfecciona, por eso es perfectible. Y así avanzó la ciencia. 5. Si un investigador aseverara que el método científico es capaz de probar de manera absoluta una teoría, o sea, si un científico dijera, ¿no? Mejor dicho, dice acá, sí, pues dijera, afirmara, ¿no? De manera absoluta, una teoría absoluta. ¿Absoluta qué quiere decir? Que después de eso más allá no hay más verdad. No sería pues científico. El científico no hay verdades absolutas, son verdades en un momento determinado hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Es decir, todos los cisnes son negros. De pronto se encuentra todos los cisnes son blancos. De pronto si se encuentra un solo cisne negro, ya es inválida esa teoría, ¿verdad? No puedo decir así, si soy investigador. ¿Cuál sería la respuesta? Si investigadora afirmara, aseverara, asegurara que el método científico es capaz de probar de manera absoluta una teoría, estaría pues defendiendo una postura meridianamente dogmática, porque en el texto se sostiene, ¿no?, que lo que distingue a la ciencia del dogmatismo, ¿qué cosa es? Es que no se pretende pues obtener un conocimiento definitivo.
Nunca el conocimiento científico es absoluto ni definitivo, que más allá de aquí no hay, no. Puede tal vez estar vigente hasta siglos, pero no afirmarse así. En algún momento podría llegar alguien que demostrar lo contrario, ¿no? Como cuando dijeron que la Tierra era el centro del universo, una teoría que estuvo vigente muchos años, ¿no? Hasta que el avance mismo de la propia ciencia y de la tecnología apoyó, ¿no? A demostrar lo contrario y entonces la teoría se perfeccionó, por eso es perfectible. Muy bien, chicos, toda teoría en la ciencia, no es dogmática. A ver si esto lo hacemos en una sola leída. El texto es de Vargas Llosa, titula el artículo Las huellas del salvaje. A ver qué dice. Gauguin es un famoso pintor, ¿no? Cuando lo dejó todo para dedicarse a pintar, Paul Gauguin era un próspero burgués. Le había sido, era un rico, ¿no? Un próspero. Le había sido, disculpen, le había ido muy bien como agente de bolsa en la firma de Monsieur Bertin, quien en un barrio elegante, no sé qué, de dónde estoy sacando las palabras, chicos. Disculpen, de nuevo, que la prisa me pone nerviosa. Nos queda pocos minutitos. Cuando lo dejó todo para dedicarse a pintar, Paul Gauguin era un próspero burgués. Le había ido muy bien como agente de bolsa en la firma de Monsieur Bertin. Vivía en un barrio elegante, sin privarse de nada, con su bella esposa danesa y sus 5 hijos. El futuro parecía ofrecerle solo nuevos triunfos. ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a cambiar de oficio, de ideas, de costumbres, de valores de la noche a la mañana? La respuesta fácil es la búsqueda del paraíso. En verdad, es más misterioso y complejo que eso. Siempre hubo en él una insatisfacción profunda, que no aplacó ni el éxito económico ni la felicidad conyugal, un disgusto permanente con lo que hacía y con el mundo del que vivía rodeado. Cuando se volcó en el quehacer artístico, como quien entra en un convento de clausura, despojándose de todo lo que tenía, pensó que había encontrado la salvación, pero el anarquista irremediable que nunca dejó de ser, se decepcionó muy pronto del canon estético imperante y de las modas, influencias, patrones que decidían los éxitos y los fracasos de los artistas de su tiempo y se marginó también de ese medio, como había hecho antes del de los negocios. Así fue gestándose en su cabeza la teoría de que de manera un tanto confusa, pero vivida a fondo, sin vacilaciones y como una lenta inmolación, haría de él un extraordinario creador y un revolucionario en la cultura occidental. La civilización había matado la creatividad, embotándola, castrándola, embridándola, convirtiéndola en el juguete inofensivo y precioso de una minúscula casta. La fuerza creativa estaba reñida con la civilización. Si ella existía aún, había que ir a buscarla entre aquellos a los que el occidente no había domesticado todavía, los salvajes. Así comenzó su búsqueda de sociedades primitivas, de paisajes incultos, Bretaña, Provenza, Panamá, la Martinica. Fue aquí en el Caribe donde por fin encontró rastros de lo que buscaba y pintó los primeros cuadros en los que Gauguin comienza a ser Gauguin. Pero es en la Polinesia donde esa larga ascesis culmina y lo convierte por fin en el salvaje que se empeñaba en ser. Allí descubre que el paraíso no es de este mundo y que si quería pintarlo, tenía que inventarlo. Es lo que hace, y por lo menos en su caso particular, su absurda teoría sí funcionó. Sus cuadros se impregnan de una fuerza convulsiva. En ellos estallan todas las normas y principios que regulaban el arte europeo. Este se ensancha enormemente en sus telas, grabados, dibujos, esculturas, incorporando nuevos patrones estéticos, otras formas de belleza y de fealdad. La diversidad de creencias, tradiciones, costumbres, razas y religiones de que está hecho el mundo.
La obra que realiza primero en Tahití y luego en las Islas Marquesas es original, coherente y de una ambición desmedida, pero es también un ejemplo que tiene un efecto estimulante y fecundo en todas las escuelas pictóricas de la primera década del siglo XX. Tal vez el aporte más duradero de Gauguin a la cultura occidental, a la que él decía tanto despreciar y de la que se empeñó en huir, es haberla sacado de las casillas en que se había confinado, contribuido a universalizarla, abriendo sus puertas y ventanas hacia el resto del mundo, no solo en búsqueda de formas, objetos y paisajes pintorescos, sino para aprender y enriquecerse con el cotejo de otras culturas, otras creencias, otras maneras de entender y de vivir la vida. A partir de Gauguin, el arte occidental se iría abriendo más y más hacia el resto del planeta hasta abarcarlo todo, dejando en todas partes, por cierto, el impacto de su poderoso y fecundo patrimonio y al mismo tiempo absorbiendo todo aquello que le faltaba y renunciando a lo que le sobraba para expresar de manera más intensa y variada la experiencia humana en su totalidad. Es imposible gozar de la belleza que comunican las obras de Gauguin sin tener en cuenta la extraordinaria aventura vital que las hizo posibles, su desprendimiento, su inmersión en la vida vagabunda y misérrima, sus padecimientos y penurias físicas y psicológicas, y también, cómo no, sus excesos, brutalidades y hasta las fechorías que cometió, convencido como estaba de que un salvaje de verdad no podía someter su conducta a las reglas de la civilización sin perder su poderío, esa fuerza ígnea de la que según él han surgido todas las grandes creaciones artísticas. Bien chicos, pregunta 1. El vocablo ígnea que acabamos de leer, ¿qué connota? Abrazamiento, es decir, estar en brazos, efusividad, ensimismamiento, incandescencia, algo que no prende, ¿no? Eh, intensidad, ¿qué dicen? No tenemos mucho tiempo. Bueno, aquí, la respuesta es, ¿alguien me respondió de ustedes? No, ¿verdad? Mm, ya está bien. La E, intensidad, ígnea, ¿no? El poderío de Gauguin radicaba en una fuerza intensa, ¿no? De la que había, pues, como dice el texto, surgido todas las grandes creaciones artísticas. La expresión como quien entra en un convento de clausura, ¿no? Entró Gauguin porque él le iba bien económicamente, ¿por qué tendría que haberse embarcado en esta, ¿no? Empresa de la pintura? Como quien entra a un convento de clausura. ¿Mm? Consagración, chicos, consagración. ¿Por qué diríamos esto? ¿No? Se entregó totalmente, ¿no? Al arte, como quien entra a un convento de clausura a consagrarse a Dios. Bien, ya estamos fuera de la... Un minutito nada más, por favor, para decir las alternativas. En la 3 es la C, la idea principal, la relevancia de Gauguin, que radica en trascender los límites de la cultura occidental, ¿no? 4, no se condice con el texto, ya, bueno, ya les digo de una vez. Es la D, luego en la 5 es también la D, ¿ya? 5D, oh, por Dios. No sé qué estoy diciendo yo acá. La D es la 5, digo, la 6, 6 es la B. La B, los dejo marcados, por favor. La E en la 7. ¿Bien? Para Dios, no sé qué le pasa a mi cursor.
Colabora, no colabora. Y en el inglés, ahí les escribo, chicos, mejor, ¿ya? Les escribo de una vez para salir ya. Acá, a ver. Es EBA. No, chicos, todo estoy escribiendo, ni siquiera se está escribiendo, Dios mío. Escribo, a ver. DEBAE. Así es. Tampoco escribe, ¿qué le pasa? ¿Qué no escribe? Bien, chicos, pregunta 1 la D, pregunta 2 la E, no sé por qué no quiero escribir esto, y pregunta 3 la B, pregunta 4 la A, y en la 5 la E. Ya, por fin creo. No sé qué le pasa. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.